que dejaste al Señor. No existe el amor, ya ni paz en tu interior. Claro que no. Has perdido el respeto de todos aquellos que un día te miraron y te comentaron así: desde que tienes a Dios, notamos en ti un cambio mejor, y ahora te llaman perdedor. Porque conociendo el bien, escogiste el mal. Dios pide arrepentimiento de verdad. Rompe mi vida, no importa las heridas. No te fallaré, claro que no. Todo pámpano que en ti no lleve fruto alguno será cortado, pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado. El Señor está dispuesto a perdonar. Hoy tu horror al brindarte el amor librará el corazón de ese inmenso dolor. Solo tienes que decir: Señor, heme aquí. Purifícame, Señor. Porque conociendo el bien, tú escogiste el mal. Dios pide arrepentimiento de verdad. Rompe mi vida. Rompe mi vida, Señor. No, no, no. Hazme instrumento de amor. Y no te fallaré, y no te fallaré. Hola, 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 tengan ustedes muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a RCB Internacional Radio Cristiana Bereshit, desde Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo. Estamos escuchando hoy en nuestra cortina musical Luis Santiago, Rompe mi vida, una hermosa canción muy linda. Vamos a escuchar un poquitito más esta cortina magistral. Y no te fallaré. Todo pámpano que a ti no lleve fruto alguno será cortado. ¿Cómo? Pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado. ¡Eso! Gloria a Dios, así está sonando nuestra cortina musical Luis Santiago, Porque te amo, del disco, de la placa Porque te amo, en el año 1994 sonaba así Luis Santiago, impresionante, nada que decir de esa voz, de esa potencia.
De esa canción tan hermosa que estamos escuchando, muy linda. Bueno, hoy tenemos algo muy especial. Estamos estás en tu programa, por supuesto. Preguntas y respuestas del programa que vamos a dar y llamar. En esta semana posiblemente vamos a tener varios programas con respecto a esto. Vamos a escuchar a estos hombres de Dios, ¿no? Que hablan sobre la palabra del Señor, le hacen preguntas y bueno, y ellos emiten su respuesta, obviamente, lo más bíblicamente posible, así que vamos a estar atentos, vamos a escucharlo con atención, y bueno, vamos a sacar lo mejor provecho, vamos a tomar lo bueno y vamos a desechar lo malo. Con esto no estoy abriendo el paraguas antes de tiempo, ¿no? Pero sí, cuando se trata de preguntas y respuestas, por ahí es como son directas las preguntas, por ahí puede resultar a veces para algunos medio difícil entenderla. No es lo mismo que en el fragor o en la dinámica de una prédica, que uno dice muchas cosas seguidas, más los predicadores de hoy en día usan muchas palabras juntas, entonces hay muchos aspectos que quedan, digamos, desapercibidos para algunos oídos o no lo captamos con el oído. Aquí vamos a escuchar bastante lentas las respuestas, bastante eficaces y efectivas, y vamos a tomarlo todo con pinzas porque así nos manda el Señor, amén, que tomemos lo malo y tomemos lo bueno, y desechemos lo malo. Así que vamos a escuchar de la iglesia de Grace, de allá de Estados Unidos. Vamos a escuchar estos expositores. Como es larga la exposición, digamos, entonces vamos a tomarnos ya directamente vamos a lo que son preguntas y respuestas. Vamos a escucharlo en esta noche así. Muy bien. ¿Han disfrutado los mensajes de estos hermanos? Mucho, gracias a Dios. Hermanos, tenemos algunas preguntas y vamos directamente. Bueno, mejor empezamos yo siempre empiezo con una oración. ¿Podemos? Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición también en esa sesión de preguntas y respuestas. No queremos, Señor, el conocimiento humano, queremos lo que es divino, de tu palabra. Ayúdales a esos hermanos contestando esas preguntas, a guiarnos a tu palabra, a tu mente, para pensar según tu Biblia, tu voz, tu autoridad para nosotros. Guíanos, especialmente en estos días tan inestables en nuestra cultura, donde hay tanta confusión. Pedimos una claridad para nosotros. Y una vez más dedicamos este tiempo para tu gloria y para el honor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y no es para cualquier persona puede preguntar o contestar, digo, desde su perspectiva, ¿cuál es el ataque más fuerte que recibe la Biblia en esos días? ¿Dónde está el ataque más fuerte, más peligroso? Donde debemos, porque hay ataques en cada época, cada generación, cada año. ¿Qué ataque estamos enfrentando ahora que debemos saber cómo manejarnos dentro de esos días? Yo pienso que del lado liberal siempre el ataque ha sido la inspiración de las Escrituras. Si la Biblia es infalible y es inerrante, de hecho, algunos dicen es infalible, pero no es inerrante. No sé cómo puede ser una cosa sin la otra, pero el ataque del liberalismo ha sido básicamente la inspiración. El ataque del posmodernismo ha sido básicamente si de verdad la Biblia puede comunicar verdades proposicionales. Pero yo creo que el gran problema en las iglesias evangélicas que claman creer en la inspiración, pienso que es la suficiencia. De hecho, creo que es lo primero que los cristianos tienden a dudar, la suficiencia de las Escrituras. Porque a la hora de encontrarse en medio de una crisis, piensan que tal vez deben buscar respuestas en otro lado. Entonces depende de dónde venga el ataque. Es difícil determinar cuál es el gran ataque, porque hay diferentes flancos de donde provienen. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Sugel. Yo creo que
hay que matizar esto. La cuestión es la siguiente. Postmodernismo, que acabamos de oír. Eso es una filosofía de mediados del siglo XX para acá, que puesta en forma de telegrama dice: Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, y es lo que mucha gente cree hoy, si Dios no existe, la Biblia no puede ser la palabra de Dios, porque Dios no pudo darla, porque Dios no existe. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión tiene que ver con quién es el originador de la Biblia, el autor de la Biblia. Si Dios no es su autor, entonces ¿quién es el autor? Hombres. Y si su autor es hombres, entonces la Biblia es como cualquier otro libro. Ahí es donde radica, ahí es donde está el meollo de la cosa. De paso, Sugel acaba de usar una palabrita ahora que yo quisiera que vosotros, si no la entendéis, la entendáis. Él usó la palabra proposicional. La mayoría de los que están aquí no saben de qué va eso. Es la verdad, no estoy exagerando. Porque ni en el seminario muchos saben lo que es. Proposicional significa objetiva. Verdad proposicional es verdad objetiva. La Biblia está escrita en proposiciones. Dios dice, esto sí, esto no. Eso es lo que se entiende, y eso es lo que Sugel quiso decir, estoy seguro, pero solo para... No, es... Debí ser más perspicuo. Eso es. Es decir, más claro. Esa es la cosa. Muy bien, pero la cuestión es, ¿quién es el autor de la Biblia? Si no hay Dios, entonces hombres escribieron la Biblia. Y si hombres escribieron la Biblia está llena de errores porque los hombres erramos. Y entonces tenemos que tener la firmeza, la seguridad, la convicción de que hay un Dios soberano que se ha querido comunicar y que se ha comunicado. Una revelación es necesaria, una revelación es posible y una revelación es real, y esa revelación se llama la Biblia. Selah. Está meditando mucho en los salmos en esos días. Y cuando hablamos de ataques en contra de la Biblia, lo curioso es de que cuando hay un ataque directo en contra de la Escritura, lo que encontramos es que, como dijo Spurgeon, la Biblia es un león que solamente necesita ser liberado de su jaula, porque la Biblia se defiende a sí misma. O sea, uno le ataca y dice, oh, hay errores ahí. ¿Dónde? Muéstrame uno. Y la Biblia se defiende a sí misma porque es veraz. Entonces yo creo que uno de los ataques más sutiles que estamos experimentando en nuestros días es la simple indiferencia, que la gente pone la Biblia al lado, la gente, y está conectado a la suficiencia, la gente simplemente no acude a la Escritura. Tienen una pregunta y acuden a otras fuentes, otros recursos, porque ven que la Biblia es como, o si estamos hablando del mundo, lleno de mitos, lleno de historias lindas, pero no la verdad de Dios, o en la iglesia como que una palabra no tan relevante para nuestros tiempos. Muchas iglesias hoy en día que hablan de que, bueno, la Biblia tiene lo básico que el hombre necesita, pero si quieres una palabra fresca, ¿no? O sea, sus profecías, sus visiones. Entonces acuden a otras fuentes y relegan, o sea, la Biblia no tiene la importancia que debe. Y si la gente no acude a la Biblia,
todo se tumba. Otra pregunta, si Dios está dando hoy en día nuevas revelaciones, o podemos decir, como muchas han dicho, profecías falibles. ¿Qué dicen de esta cosa que muchos están diciendo, bueno, yo tengo el don de profecía, pero es un don de profecía falible? Y es una confusión tremenda. Sí. Y muchos piensan que Dios todavía está hablando. Bueno, dice la Escritura en Deuteronomio 18, que el profeta, o el que diga que es profeta, y supuestamente profetice algo y no se cumple, es falso. Y al falso profeta hay que apedrearlo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, los falsos profetas había que apedrearlos. Y hoy por ahí hay algunos falsos profetas, falsos apóstoles, honestamente, que si viviéramos menos mal, que den gracias a Dios, que no vivimos en la época de la ley mosaica, si no, se apedrearían. El cementerio había que agrandarlo para sepultar a esos falsos profetas. Sí, amén. O sea, la Biblia es muy clara. O sea, amén, que los maten o... Sí, también. La Biblia es muy clara en su definición de lo que es un profeta, lo que es la verdadera profecía, que es hablar directamente la palabra de Dios. Los profetas citan a Dios, o sea, hablan en primera persona. Yo, Jehová. ¿No? Entonces, la Biblia es clara en su definición. Ahora, a lo largo de los siglos, algunos evangélicos han usado el término profeta de diferentes maneras. Aún durante la Reforma, como que hubo ciertos teólogos que decían que nosotros somos predicadores y entonces nosotros somos profetas. Entonces, existe cierta confusión ahí. Pero lo que hablaste, Michael, de los profetas modernos con profecías falibles, esa idea a veces se saca y se prueba con el profeta Agabo en el libro de Hechos, que dicen de que profetizó algo que no se cumplió exactamente. Pero si realmente ves ahí y estudias lo que pasó, o sea, él profetizó de que Pablo iba a ir a Jerusalén, iba a ser atado por los judíos, y luego dicen, es de que no fue atado por los judíos, fue atado por los romanos. Pero es la misma cosa que ocurre en toda la Biblia, de que los que están detrás de una acción son los responsables. O sea, Pedro puede decir de verdad a los judíos en Hechos 2, vosotros crucificaste a Jesucristo, el autor de la vida. Y eso es una afirmación verdadera, ¿no? Aunque ningún judío puso los clavos ahí en el cuerpo de Jesucristo, los soldados romanos lo hicieron, pero eran los responsables. Entonces, yo creo que Agabo, o sea, se presenta como un profeta de Jehová que da una predicción ahí y se cumplió exactamente como Agabo dijo. Entonces, no hay ningún cambio de definición en cuanto a profecía desde Deuteronomio 13 y 18 al Nuevo Testamento. Sí. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo puedo hablar con un familiar, un amigo, que cree que Dios le habla audiblemente? La pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿tú debes juzgar la Biblia por tu experiencia o debes juzgar tu experiencia por la Biblia? Yo debo ir a la Biblia primero y ver lo que la Biblia dice, y a la luz de eso evaluar mi experiencia. Todos nosotros tenemos intuiciones, tenemos inclinaciones, y podemos fácilmente llamarle a esas intuiciones o inclinaciones, Dios me dijo, Dios me movió. Sin embargo, en el ministerio pastoral uno ve mucho hermanos que dicen, wow, esto fue de Dios, Dios me movió a hacer tal cosa. Y en el momento parecía que iba a salir de bien y después le salió muy mal. Y uno se pregunta qué pasó ahí. ¿Fue Dios que lo movió o tú tomaste una decisión porque tenías una inclinación
y le estás atribuyendo eso a Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano, obviamente, todo está en el decreto divino, pero aquí estamos hablando de la decisión que yo tomo en mi responsabilidad. Yo recuerdo, conozco a un hermano que estaba predicando la palabra y cuando a alguien se le acercó y le dijo, wow, mientras tú estabas predicando, yo vi claramente la mano de Dios sosteniendo el globo terráqueo y yo sé que tú vas a predicar el evangelio en el mundo entero. Y esta persona muy sabiamente le dijo, dime exactamente dónde era que estaba la mano en el salón. Bueno, no, porque al final de cuentas él lo vio en su mente. No es que vio una mano, ni que vio un bolo terráqueo. Después esa persona hasta renunció del ministerio y nunca ha predicado en ningún sitio. O sea que tampoco la profecía se cumplió. Pero es este tipo de experiencias que la gente atribuye constantemente a Dios me dijo, Dios me habló. Sí, hay que tener en cuenta, ayer intenté hablar algo de eso y Josías también ha hablado. El canon está cerrado. En otras palabras, hermanos, hermanas, amados, Dios ha dicho todo lo que iba a decir. Hay un librito escrito hace muchos años por Sir Robert Anderson que está en castellano. Se titula El silencio de Dios. Dios dio su último discurso. Eso es exactamente lo que dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en la Biblia, en la Reina de las Versiones, dice, por último, nos ha hablado por el Hijo. La palabra ahí, el texto, dice, la palabrita griega, eskatos, finalmente, el último discurso de Dios, el último, se llama, lo dijo Sugel esta mañana, se llama Hijo, no lleva artículo ahí, Hijo, alguien que tiene la esencia, las características, todo lo que requiere para llevar el título de hijo. Señores, ya Dios dio su último discurso. Ya Dios no añade nada más. No se le está añadiendo el capítulo 28 o 29 a Hechos, ni el 22 a Juan, ni el 23 a Apocalipsis. Ya Dios dijo todo lo que iba a decir. Él no dice nada más. Se acabó. He does not say one thing more. He has said everything that he wanted to say. Period. Eso está en inglés y español por si acaso, para que todos entiendan. Para que todos entiendan. Por si acaso. Por si acaso. Por si las moscas. Esta mañana voy a decir algo increíble aquí en Grace Community Church. Esta mañana Que olvidamos los dominicanos. No, otra cosa más increíble. Esta mañana yo oí la voz de Dios y la oí. Fue una experiencia tan clara como yo estaba oyendo la voz de don Evis Carballosa ahora mismo. La oí aquí. Y no es un chiste. Es que de verdad aquí está la voz de Dios. Si tú prestas oído, tú puedes oír la voz de Dios todos los días, tan fresca como cuando se escribió. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Esto es sencillamente increíble. El autor de Hebreos está citando aquí el Salmo 95. Pero el Salmo 95 a su vez está haciendo alusión a un incidente que ocurrió en Éxodo 17 en la época de Moisés. En Éxodo 17 ocurrió lo de la tentación en el desierto
Y ahora, 1000 años después, David, escribiendo el Salmo 95, dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego, más de 1000 años después, el autor de la carta a los Hebreos dice que el Espíritu Santo dice eso. O sea, él estaba diciendo a la gente de su época: escuchen lo que todavía está diciendo el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que cuando tú lees tu Biblia, tú estás escuchando la voz de Dios. Y es una experiencia tan real como si esa voz viniera del cielo. Yo creo que si creyéramos eso, leeríamos la Biblia con más atención y con más reverencia. Es la voz de Dios hablándonos todavía. Muy bien, dice Apocalipsis 22: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y de paso, no se refiere eso solo al Apocalipsis, es a todo el libro, a toda la Biblia. Y dice así: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Ahora vamos a corregir aquí a la reina. Su parte del libro de la vida. La palabra libro ahí no es libro, es la palabra árbol, zulón. Dios va a quitar su bendición. Árbol de vida tiene que ver con bendición. No habla ahí del libro de vida. Nadie pierde su salvación. De paso, hay algunas personas que creen que pueden perder su salvación. Y yo tengo buenas noticias para ellos. Aunque lo crean, no la van a perder. Estoy de acuerdo con todo lo que mis hermanos han afirmado en términos de la respuesta teológica, de que si alguien piensa que escucha la voz de Dios de manera audible, de que eso no es cierto, porque la Biblia es todo lo que Dios ha dicho. Yo quisiera agregar, la pregunta fue: ¿cómo hablarías con un familiar? Y solamente agregar de que a veces cuando escucho a unos predicadores acá dando la respuesta teológica, de que luego va con esa respuesta a cortar cabezas y matar a la gente con la doctrina. Y creo que es muy importante enfatizar de que debemos amar, debemos ser muy pacientes. Dios ha sido muy paciente con nosotros en la doctrina. Y no queremos convertirnos en hombres contenciosos. A gente que tiene la sana doctrina y se conoce como gente contenciosa. Y Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, aún con los falsos maestros, está diciendo, hay que corregirlos, sí, pero corregirlos con mansedumbre, con paciencia, no para contender con ellos, sino para ganarlos, ¿no? Porque termina por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, orar que Dios haga la obra en su vida, que ella confíe más en la Escritura y hablarla, amarla a la persona, porque sí es muy importante para su salud espiritual que esté confiando en este libro en vez de buscar escuchar voces en su cabeza. Vamos a corregir esto por nuestro amor hacia la persona, hacia el familiar, porque sabemos de que nosotros, la única manera de crecer, Efesios 2:20, es ser edificados por encima del fundamento. El fundamento ya se hizo. O sea, el fundamento apóstol, profetas, Jesucristo siendo la piedra principal. Si ella está tratando de seguir, o él, el familiar, tratando de seguir trabajando en el fundamento, el edificio se va a tumbar, ¿no? Es algo que ya se hizo. Pero con mucha paciencia y con mucho amor, buscando que
que confíe más en la Escritura. Hace unos meses un prominente líder, que él se llama, entre comillas, cristiano, en Latinoamérica enseñaba acerca de los salmos, y yo los cito para ver qué le dirían ustedes. Él decía eso. Por ejemplo, esa es la cita: llega un punto que te cansa ver un Dios tan airado, vengativo, violento, en contraste cuando está hablando de los salmos. Dice, en contraste, cuando conoces el Nuevo Testamento, te das cuenta que el mensaje es otro. Hace unos meses un líder, entre comillas, cristiano, decía eso. ¿Cómo responde? Bueno, hasta donde sabemos hay un solo Dios que subsiste en tres personas y es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora, yo simplemente le citaría a esta persona algunos pasajes del Nuevo Testamento donde nosotros vemos claramente que el Dios de ira que vemos en el Antiguo es el Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y luego dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea que nosotros vemos la ira de Dios en el Antiguo Testamento, vemos la ira de Dios en el Nuevo Testamento. En el mismo libro a los Hebreos dice en el capítulo 12 que no debemos desechar al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde el cielo. Y luego al final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y de nuevo eso está en el Nuevo Testamento. Pero el mismo Dios de misericordia que nosotros vemos en el Nuevo Testamento lo vemos en el Antiguo. Porque es el Dios del Antiguo Testamento que promete redención en Cristo. Es el Dios del Antiguo Testamento que anuncia salvación cuando venga Jesucristo. Así que no son dos dioses diferentes. Es la ira y la justicia de Dios lo que nos prepara para apreciar y entender la salvación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Yo me imagino cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, y en Éxodo 34 dice que el Señor pasó por delante de Moisés y dijo que él era clemente, misericordioso, que perdona la iniquidad y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en una misma declaración diga que Dios es clemente, misericordioso, perdonador y que Él no tendrá por inocente al culpable? No hay forma de entender eso sin incluir a Jesucristo en la ecuación, porque ciertamente Dios no tuvo por inocente al culpable, los castigó en Jesús para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, no podemos entender el Evangelio sin la ira de Dios. Es imposible. Entonces, esta persona está haciendo una falsa dicotomía entre la ira de Dios y el amor de Dios. De hecho, no se puede amar si no se experimenta ira. El que no experimenta ira no ama, es un indiferente. Si yo digo amar a los niños y a mí no me aira saber que hay personas que abusan de los niños, yo no amo a los niños, yo soy un indiferente. Entonces no puede haber amor sin ira, no puede haber ira sin amor. Y como nuestro Dios es perfecto, Él es un Dios de amor, precisamente porque Él es un Dios de ira. Y es un Dios de ira, precisamente porque es un Dios de amor. Muy bien, voy a resumir en 2 oraciones lo que Sugel acaba de decir. Y él va a decir amén. Fíjese que lo va a decir. Lo sorprendente no es que Dios destruya tanto. Lo sorprendente es que salve a algunos. Amén.
De hecho, usted citaba el texto de Jacob amé a Esaú aborrecí. Recuerdo una vez, alguien le preguntó a Spurgeon, se acercó a una señora y dijo, yo no entiendo ese texto. Y Spurgeon le dijo, yo tampoco. Pero de repente Spurgeon le dijo, ahora, ¿qué es lo que tú no entiendes de ese texto? Y dice, eso de que a Jacob aborrecí, a Esaú aborrecí. Y dice Spurgeon muy sabiamente, no, eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Porque, ¿qué tenía Jacob que fuera digno de amarlo? Pero no, gracias al Señor, si no ninguno de nosotros estaría aquí. Amén. Sí, otra cosa que tal vez diría a esa persona sería tratar de hacerle ver que lo que expresó es un ataque fuerte en contra de la naturaleza inmutable de Dios. Si Dios está cambiando, eso significa que no es un Dios perfecto. Y esto va en contra de todas las afirmaciones de la Biblia de que Dios no cambia, de que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tratar de hacerle apreciar las perfecciones, los atributos de Dios, de que Dios es inmutable, Él no cambia. Hay tanto descanso que el cristiano recibe de la doctrina de que Dios no cambia, ¿no? Y el hecho de que Él esté enseñando cosas que minimizan la confianza en la inmutabilidad de Dios va a lastimar mucho a la congregación. El hecho de que yo puedo orar y saber exactamente qué es lo que Dios va a pensar de la situación, el hecho de que yo puedo confesar mis pecados y saber exactamente qué es lo que Dios va a hacer. O sea, cuando Él me promete de que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. O sea, ¿cómo sé de que Dios sigue siendo así 2000 años después de Juan, si desde Éxodo a Juan hubo un cambio en el carácter de Dios? La única razón de que yo puedo confiar en la respuesta de Dios de perdonarme es porque Dios no cambia y nunca ha cambiado. Muy bien, y otra pregunta. Latinoamérica debe crear su propia teología ajustada según el contexto. Algunos dicen que, bueno, las doctrinas que está ya saliendo de Estados Unidos, ustedes hacen esa conferencia en Estados Unidos, es una teología de los gringos. Y están exportándolo a Latinoamérica. Y lo que necesitamos nosotros es algo más a nuestro contexto. Yo creo que la teología, todos aquí debemos estar de acuerdo, tiene que salir de las Escrituras, de la Biblia. No importa en qué idioma tú lo leas, la teología tiene que salir de la Biblia. Eso es lo que se llama exégesis, sacar de la Biblia. Ahora, aplicarla a una situación, es posible que uno la aplique a una situación, a una cultura, pero la teología tiene que ser la misma. La teología en un sentido es como el código de tráfico. Tú puedes conducir tu vehículo en España conociendo las leyes que tú conoces aquí. El alto o stop o pare, el signo ese es igualito en España como es aquí. El no gire a la izquierda, no gire a la derecha. Es exactamente lo mismo. De manera que los fundamentos, lo básico de la teología, su raíz bíblica es igual en cualquier sitio del mundo. Ahora, aplicaciones puede haber, pero la teología tiene que ser la misma. Tiene que ser bíblica para todos por igual. Porque es, como lo acabamos de oír, el mismo Dios y fundamentalmente el mismo hombre pecador, malvado, inicuo, rebelde, contumaz, inverecundo. ¿No sabes lo que es inverecundo? Pues yo tampoco, pero suena bonito.
como soy el único latinoamericano aquí en este panel, yo recuerdo cuando entré al seminario, donde Don Nevis era rector, se hablaba mucho de este tema de hacer teología latinoamericana, y lo que había detrás muchas veces era teología de la liberación. Y ciertamente eso fue una plaga que hizo mucho daño, y todavía de hecho en algunos países de América Latina la teología de la liberación sigue haciendo daño. Es una reinterpretación del Éxodo, es una reinterpretación de todas las cosas a la luz de la opresión que sufren los países pobres de los imperialistas yanquis. ¿Por qué me está apuntando a mí? Porque Josías está más cerca. Sí, lo que pasa es que Josías no tiene cara de imperialista. Miren, hermanos, eso no es una broma, es algo muy serio. Cuando comenzamos a reinterpretar la Biblia a la luz de nuestros contextos particulares, es como decía Don Nevis, seguramente yo voy a aplicar la palabra de Dios a situaciones que yo tengo en mi iglesia en República Dominicana, con la que ustedes aquí en Estados Unidos probablemente no tienen que lidiar. Son situaciones diferentes. Pero creemos en la doctrina de la Trinidad, creemos que el Éxodo tiene una imagen de Jesús, de la redención que está detrás. Hay una obra de redención de parte de Dios. La Biblia es una historia redentora y no se escribió la historia del Éxodo para hablar de que nosotros los latinoamericanos debemos independizarnos de las colonias, no sé qué. O sea, es que no tiene sentido. Lo que sí pudiéramos decir es, ojalá que sigan surgiendo teólogos en América Latina, pero eso es diferente. Esos teólogos latinoamericanos van a hacer buena teología si se basan en este fundamento, no porque sean latinoamericanos. Amén, amén. La teología no varía de cultura en cultura, no varía de tiempo en tiempo porque se basa en la exégesis. Y la exégesis no cambia porque tiene que ver con lo que Dios ha dicho y eso no cambia. Otra cosa que quería agregar es de que a veces, tal vez, eso es mi percepción, como un gringo, pero a veces nosotros tenemos la tendencia de reaccionar muy fuerte en contra de cosas que nos han dañado en nuestro pasado. Y la iglesia hispana, habiendo salido del catolicismo y la tradición, ven la tradición como algo sumamente feo. Porque si es una tradición antibíblica, de que alguien está enseñando mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios, Dios aborrece esto. Dios odia ese tipo de tradición. Pero por un odio santo de la tradición humana, a veces no valoramos la teología histórica. Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Y habla del hecho de que cada generación en un sentido recibe un legado y lo transmite a otra generación. Y entonces es nuestro deber hacer nuestra propia teología en el sentido de hacer exégesis y que Dios levante muchos hispanohablantes que sean teólogos bíblicos. También me parece algo orgulloso no aprender de los muchos hermanos, sean americanos, sean alemanes, sean quien sean, que han estudiado la Escritura todas sus vidas y nos han dejado un legado increíble en los primeros concilios de la Iglesia, entre los reformadores. Entonces, para mí sería necio decir, bueno, vamos a hacer nuestra propia exégesis y no escuchar a nadie, no vamos a escuchar a los norteamericanos porque vamos a hacerlo nosotros. Vamos a aprender de muchos otros hermanos. Fijaos cómo las situaciones se ven así como cuestiones de la cultura.
Esto que voy a contar es historia, no es anécdota ficticia. Un norteamericano fue a Barcelona hace unos años, estuvo en la casa de unos queridos íntimos amigos míos y llegó la hora de la comida. La señora María puso la mesa para todo el mundo. Ahí estaba el norteamericano. Y la señora María puso las bebidas en la mesa. Puso agua, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Canada Dry y puso, lo acostumbrado en España, sus litritos de vino. Y el norteamericano le dijo a la hermana con mucha cortesía: hermana María, mire, yo no bebo vino. La hermana María: hermano, no se preocupe, mira que hay agua, que hay esto y esto, todas las bebidas. El hermano y todos los que estaban allí comieron. Era en el mes de abril allá en España se dan unas fresas grandes, le llamamos fresones. La hermana María las rebanó, las puso en una fuente grande y las bautizó con una botella de vino moscatel. Allí la dejó que cogiera el sabor. Y ese era el postre. Y la hermana María le repartió a todos los que estaban allí el postre y le puso la dulcera al norteamericano y él se comió aquello. Al poco rato regresa la hermana María, esto es historia, no es broma. La hermana María le dice: hermano, parece que le gustó el postre, le gustaría repetir. Hermana María, está riquísimo. De las fresas no me dé, pero del caldito deme otro poco. Historia, no broma, ¿eh? Teología contextualizada. Gracias, Elvis. Muy profundo. No, solo quería añadir brevemente que no confundamos sola escritura con solo escritura. Son dos cosas diferentes. Sola escritura esta es nuestra máxima autoridad, nuestra autoridad final. Sola la escritura. Pero solo escritura es decir, yo no leo nada más, yo no hago nada más que no sale en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la historia, vemos que los reformadores hicieron un buen uso de la tradición. Ellos no negaron el buen uso o la importancia de la tradición eclesiástica. Lo que no hicieron fue, como la Iglesia Católica, colocar la tradición a la par de la Biblia. Uno lee las instituciones de Calvino. Calvino cita a Agustín de Hipona un promedio de una vez por cada 3 páginas. Es un uso prolífero de Agustín de Hipona en las instituciones. Entonces ellos no negaron el buen uso de la tradición y ahí entran los documentos históricos, con las confesiones de fe de los primeros siglos, las grandes confesiones de fe de la época de la Reforma, la confesión de Westminster, la confesión de fe de Londres, la confesión de Savoy o los grandes catecismos. Son documentos que lamentablemente hoy no se conocen, el catecismo de Heidelberg. Es una pena que hoy día muchos cristianos no se benefician de ese tipo de cosas. Unas 2 preguntas de Génesis. Usted escribió un comentario de Génesis. Usted tomó 8 años en escribirlo. Entonces, posiblemente esa pregunta es para usted. En Génesis 1:26 dice Dios: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que llegó: ¿este versículo es suficiente para defender la Trinidad? Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad
la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, si usted tiene ahí una Biblia, quiere buscar un texto, le voy a dar un texto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 16. ¿Estáis ahí despiertos? Muy bien, voy a leer el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay dos personas y su espíritu. Tres personas. En otras palabras, a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos, progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el Verbo era en el principio, el Verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el Verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, tres personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente, como el Bereshit de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Descendamos, hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Creo que esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Y otra vez, tiene mucho que ver, mire, digo esto y ya. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si tú crees que Dios es el Dios del que la Biblia habla, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios vivo y verdadero, si tú crees en ese Dios, entonces no tienes problema para creer el resto. Pero si comienzas negando eso, ya te fastidiaste, ya no puedes entender el resto. No sé los teólogos aquí. Y Evis, yo le amo tanto, porque él fue el rector del Sateca en Guatemala. Él es uno de los mejores amigos de mi suegro. Y él fue
porque mi esposo es de Guatemala. Él fue un maestro de la escuela dominical de mi esposa cuando ella era niña. Entonces, eso fue hace unos 2 años. Entonces, Hace poquito. le amamos mucho. Le conocemos hace muchos años. Génesis 6:4. Dice, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6:4? Bueno, esa es una pregunta casi constante, perenne. Ahí uno tiene que tomar una decisión. El texto no te dice, tú tienes que leer y releer, estudiar y reestudiar. Muchos creen que los hijos de Dios ahí son ángeles. Si esos hijos de Dios son ángeles, entonces tienes que concluir que seres humanos tuvieron relaciones fisiológicas, sexuales, con ángeles y seres humanos. Esa sería la única opción que tendrías ahí. Mi posición, creo que lo expreso en el comentario, es que los hijos de Dios ahí no son ángeles, pero que son seres humanos poseídos por seres ángeles caídos y seres humanos poseídos por demonios, por ángeles caídos, tuvieron relaciones sexuales con seres humanos normales y como resultado de eso surge esa raza violenta de gente maligna y malvada que dice Dios ahí. Fíjense si esa gente era terrible. Dice Dios que pensaban constante y continuamente mal, y Dios dijo, me arrepiento de haberlos creado. Y por supuesto la Biblia explica qué significa eso de me arrepiento. Me arrepiento, ahí hay una frase epexegética, es decir, explicativa, que dice, le dolió a Dios en su corazón. Una figura de dicción. Entonces yo creo que es eso. La razón de por qué no creo que sean seres angelicales es porque me resisto a creer, diferente de lo que Jesús dijo en uno de los evangelios, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Evidentemente los ángeles no tienen relaciones sexuales, Dios los hizo así. Los ángeles en un sentido son felices, no tienen suegra. Bueno, por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa. Y honestamente hay muchas opiniones. Yo tuve profesores, famosos profesores, no menciono sus nombres aquí para no prejuiciarlos, que pensaban que eran ángeles. Yo, honestamente, en lo personal, creo que fueron seres humanos que tuvieron relaciones con seres humanos, solo que parte de esos seres humanos estaban poseídos de demonios, demon possessed, llenos de Satanás, y así tuvieron relaciones, y de esa unión surgió esa raza violenta, malvada, maligna y demás. Cualquiera que tenga otra opinión, yo se la respeto, totalmente se la respeto. Estoy satisfecho con lo que creo acerca de eso, pero si alguien tiene otra opinión, que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca, y lo único que te puedo decir es in nomine Patri, Filio y Espíritu Santo. Bueno, entonces surge esta pregunta, porque si la perspicuidad de la Biblia es una doctrina verdadera, entonces hay versículos difíciles, porque hay versículos difíciles de interpretar. Seguro que sí, hay versículos difíciles de interpretar. Yo
Es difícil interpretar cómo Dios puede ser un solo Dios y ser tres personas. Pero a mí también me es difícil, muy difícil interpretar cómo es que una vaca negra coma hierba verde y de leche blanca. Mire usted, eso me es difícil de interpretar. Sí. Pensando en lo que el apóstol Pedro dijo de Pablo al final de su carta, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De paso, no debemos dejar de notar que Pedro incluye a Pablo entre las escrituras. Pero él está diciendo aquí que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Nuestra mente es una mente finita. Ahora, tú hablaste de la perspicuidad de las escrituras y ahorita yo usé la palabra también. Recuerdo que estaba dando una clase de teología y usé la palabra perspicuidad y un hermano levantó la mano y dijo: ¿qué significa eso? Entonces yo dije que la Biblia es clara. ¿Y por qué no usaste esa palabra? Entonces realmente la perspicuidad de la Biblia es clara en aquellas cosas en las que deben ser claras, de las que depende la vida y la muerte de una persona, en la que depende nuestra obediencia al Señor. Pero, decía un teólogo, en la Biblia hay playas en las que puede nadar un niño, hay océanos en los que se puede ahogar un experto. Mis hermanos, esta es la mente de Dios revelada. Es cierto que Él la reveló, no la escondió. Esto es una revelación. Dios no está jugando al escondido con nosotros, pero sigue siendo la mente de Dios. Sí, amén. El punto es de que el problema no radica en la claridad de la Escritura, radica en que nosotros somos pecadores y perezosos. Somos perezosos, no estudiamos, no vemos el contexto, tenemos dificultad para entender una frase, es que no estudiamos toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y cada vez que la Escritura, como Sujel acaba de leer, habla de diferencia, o sea, falta de interpretación se da al pecado. Jesucristo, después de su resurrección, regaña a la gente por no haber interpretado correctamente al Antiguo Testamento. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Porque el mensaje era claro, es claro. Ellos no llegaron a esa interpretación por su falta de fe, por su pecado. Entonces yo creo que se da eso de que si yo y mis hermanos llegamos a una conclusión diferente, la respuesta es porque somos pecadores y llevamos nuestros prejuicios al texto y no estudiamos como debemos y no vemos las cosas como debemos. Y es un llamado para arrodillarnos delante del Señor y suplicar su iluminación, ¿no? Porque yo no, o sea, en mi carne, o sea, Josías no puede entender la Escritura, ya escuchamos eso anoche. El hombre natural no puede, no quiere. Entonces tengo que matar mi carne y pedir que el Espíritu Santo me ilumine, me ayude a arrepentirme de cualquier error que tenga en cuanto a la Escritura. Ahora otra pregunta. Bueno, no, todavía no. Una cosita nada más. Sí, no, está a bien. mí me cuesta, honestamente, me cuesta entender por qué Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Por qué lo entregó por mí y por nosotros? No entiendo eso. Esas son las cosas tremendas cosas. ¿Por qué Dios? La gente dice que Dios que mató a tantos inicuos, todos eran inicuos. Y a su Hijo, al que no conoció pecado,
¿Cómo es que lo mató? Porque en el último análisis es Dios quien mata a su hijo. Bueno. Buenísimo. Así tenemos que pensar. ¿Es una contradicción la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? No, es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Pero si yo le creo a la Biblia dice que Dios es soberano y la Biblia dice que el hombre es responsable. Pero de nuevo, aquí hay un misterio, tampoco lo entiendo. Esas dos cosas se unen en la mente de Dios, no en la nuestra. Pero si yo le creo a Dios, Él dice en casi todas sus páginas que Él es soberano. Y en casi todas sus páginas Él trata al hombre como un ser responsable. ¿Quieres decir algo? De acuerdo. Eso es lo que es. Sugel, una pregunta. Aquí tenemos un seminario donde estamos entrenando pastores. Tenemos muchos que llegan de un trasfondo más pentecostal. Entonces han visto hombres que predican con mucho entusiasmo, mucha pasión. Entonces llegan a un extremo, que aprenden la doctrina, la teología buena. De ahí empiezan a ser un poco aburridos porque suenan como un comentario leyéndolo. Y usted, que viene de una familia de muchos oradores, usted que tenía que aprender a predicar, ¿cuál es el consejo a un joven aquí que quiere ser pastor, quiere ser una persona que expone la palabra de Dios, de aprender a hacerlo en una forma correcta, una forma que glorifica a Dios, no yendo hacia el extremo de la emoción, ni al extremo de leer un comentario? Bueno, hay varias cosas que voy a tratar de ser breve. La primera es que Martin Lloyd-Jones decía: no hay predicación aburrida. Si es aburrido, no es predicador. Y de hecho, todos conocemos, o muchos conocemos, cómo Lloyd-Jones definía la predicación como teología en fuego. O sea que en ese sentido todos tenemos diferentes personalidades y de hecho uno escucha a Lloyd-Jones y es un galés. Para él la pasión se manifestaba de una manera diferente a como se manifiesta en un caribeño. Pero ¿quién puede decir que Martin Lloyd-Jones no era un hombre apasionado con la verdad? Entonces lo primero es que no entiendo cómo se puede ser aburrido hablando de algo tan extraordinario como el Evangelio. Pero lo segundo que diría es, la predicación es un don. Dios da dones. Y hay personas a quienes Dios ha llamado para predicar su palabra. El que tiene ese don, dice Pablo, debe desarrollarlo. Pablo le dice a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No descuides el don que hay en ti. O sea que aquí vemos que Dios da un don, pero yo no lo puedo descuidar, yo debo desarrollar ese don. Y aún Pablo esperaba que si alguien escuchaba a Timoteo con una diferencia de 2 o 3 años, dijera: wow, Timoteo está predicando mejor. Tu aprovechamiento debe ser manifiesto, pero es un don. Y por eso es tan importante el papel que juega la iglesia local. Porque la iglesia local debe evaluar al individuo que piensa que está siendo llamado al ministerio. El papel de la iglesia local, tanto de los pastores que están allí como de los hermanos, es extraordinariamente importante, porque yo puedo estar engañado con respecto a mi propio don, pero los demás me van a ver y me van a hacer una evaluación correcta. Siempre recuerdo, no sé cómo funciona esto en español, en inglés, perdón, porque obviamente esto sucedió en inglés y nunca leí la historia en inglés y por lo tanto no sé cómo fue que sucedió, pero en cierta ocasión una persona se le acercó a Spurgeon y le dijo: señor Spurgeon, yo quiero entrar en el colegio pastoral que ustedes tienen aquí, porque yo estaba en mi campo, yo soy sembrador de maíz, y de repente estaba mirando al cielo y las nubes formaron una SSM y yo entendí su santo ministerio. Y Spurgeon, que conocía, era muy perspicaz, le dijo: no, yo creo que decía sigue sembrando maíz. O sea, realmente
yo no creo que es la forma de saber si una persona ha sido llamada al ministerio. Debe ser evaluado. Ahora, si ya tú fuiste llamado, una iglesia te evaluó, pastores te evaluaron, te han animado y te dicen, sí, mi hermano, tú tienes, puede ser que tengas el don y debes desarrollarlo y estás estudiando teología. El punto aquí es que la predicación expositiva, no es un comentario exegético de la Biblia. Hay personas que creen que están predicando expositivamente porque se convierten en comentarios ambulantes. La predicación es otra cosa, es extraer esa idea central que está en una unidad homilética de las Escrituras, un pasaje del cual yo puedo predicar y predicarlo realmente y predicarlo con pasión. La pasión viene de mi amor por Dios, viene de mi asombro por el Evangelio y viene de mi amor por las almas a las que yo les predico. Una vez escuché, se puede amar la predicación sin amar a la gente. Y ahí es donde se ve el problema. O sea, yo puedo amar predicar. Me encanta que la gente me mire cuando yo estoy ahí en el púlpito, todos los ojos fijos en mí. Pero tú amas a las personas a las cuales tú predicas, tú amas al Cristo que tú predicas. Porque si es así, es imposible hacerlo sin pasión. Y yo no sé cómo se puede ser un predicador aburrido, predicando de cosas tan extraordinarias como la que nosotros tenemos en este libro. Bueno, tenemos unos pocos minutos más. Solo una última palabra de cada uno de ustedes. Terminando, tenemos una sesión más. Después de esa experiencia, después de estar aquí, ¿qué consejo les daría a los asistentes aquí, los que están escuchando en línea también, para sus vidas, para esos días que estamos viviendo? ¿Qué consejo les gustaría dar? Rogarle a Dios que te ayude a valorar más su palabra. ¿Sí? De valorarlo más, de apreciarlo más, sabiendo de que más estimamos su revelación, más le vamos a amar, más le vamos a adorar. Él pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Necesito saber cómo adorarle. Entonces, eso es normalmente cuando alguien me pide un consejo, me pregunto, ¿qué es lo que yo estoy orando? Y esa es mi oración hoy por la mañana. Dios, ayúdame a tener un aprecio por el regalo de tu palabra. Bueno, el tema de esta conferencia ha sido las Escrituras y la verdad es que, conectando con lo que acaba de decir Josías, ¿de qué sirve haber venido a una conferencia aquí en Grace donde se habló de la inspiración, de la autoridad, de la suficiencia, del canon, si al final de cuentas yo no tengo deseos de leer la Biblia? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro no nos está ordenando allí que leamos la Biblia. Pedro no nos está ordenando que estudiemos la Biblia. Pedro no nos está ordenando que memoricemos la Biblia, y de hecho debemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, pero la orden de ese texto es que la deseemos. Entonces, en ese sentido debemos orar al Señor que realmente nos dé un apetito por su palabra, porque en ella Cristo se revela, y es como dice Josías, es leer las Escrituras para conocer más a Cristo y amar más a Cristo y obedecer más a Cristo. De todo modo, quería aprovechar, Michael, porque se me olvidó el momento que iba a predicar. Estaba muy pendiente a la predicación. Antes de venir para acá, Miguel Núñez me llamó y ya el hermano Evis dijo, oren por él, pero Miguel me pidió de manera expresa, por favor, dile a los hermanos, me duele en el corazón no haber podido ir a la conferencia. Y yo les ruego ahora a ustedes, por favor, no dejen de orar por Miguel. Como decía don Evis, ya no voy a añadir más, él estaba enfermo y con mucho dolor en la espalda. Por favor, no dejen de orar por él. Pero querían cumplir con la encomienda de decirles a ustedes,
a él le hubiera encantado estar aquí. Y si no está aquí de verdad es porque no pudo estar. Pero que el Señor nos conceda un deseo y un apetito mayor por la palabra. Mire, Pablo era un absoluto, firme, profundo creyente en la soberanía de Dios. Y a veces eso no cunde, no se enraiza en nuestra mente. Yo creo que todo aquel que ora es porque cree en la soberanía de Dios. Honestamente, oro porque creo en la soberanía de Dios. Creo que eso es real en la vida de Pablo. Mientras oía a Josías y a Sugel hablar, vino a mi mente este pasaje de Efesios 6:18, cuando Pablo, entre todas las cosas que él pide, ahí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tremendo. Y velando en ella, en toda perseverancia, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí. Pablo pide a los hermanos que oren por él, y por mí, con un propósito, no solo orar por orar, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando viajo, mis amigos, como vosotros, algunos me dicen, me llaman Luis, porque es el nombre que uso en España. Luis, ¿qué necesitas? ¿Ropa? No. De verdad, no necesito. Tengo camisas que hace 10 años me las regalaron y no las he usado todavía. Zapatos, no necesito zapatos. ¿Qué necesitas? Dinero, honestamente, no necesito y no tengo, pero no necesito. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Les digo que oren por mí. Si tú quieres hacerme el mejor regalo que me puedas hacer, ora por mí. Ora por tu pastor. Ora por los ancianos de tu iglesia. Ora por el maestro que te enseña la palabra. Ora por tus familiares. Ora por tus vecinos. Hay personas que están aquí ahora mismo en este salón por los que estoy orando y pidiéndole a Dios que les bendiga. Hay algunos que no están aquí y estoy orando por ellos. Personas. Hoy recibí un correo de una querida hermana de México que conocí no hace mucho. Y me dice, me escribe hace 3 días, dígame por qué puedo orar. Y yo le dije, mira, estoy aquí en Los Ángeles en esta conferencia, ora. Y voy para Paraguay, ora. Y no sé, ora. Y me contestó enseguida, gracias, estaré orando. Y esa hermana ha estado orando por esta conferencia. Y por los participantes, y por mí. Y cuando viaje a Paraguay, ahí ella va a estar orando por mí. Qué precioso es saber que hay personas que te apoyan en oración. Qué lindo. Michael, voy a estar orando por ti, hermano querido. Lo necesito, gracias. Amén. Gracias. Ha sido muy bueno ese tiempo, ¿no? Y damos gracias a Dios. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por esos hermanos tan fieles a la palabra de Dios, modelos para nosotros, ejemplos para nosotros también. ¿Por qué no cantamos una canción? ¿Podemos? Un coro, no un himno, pero un coro. Te amo, Dios. Gloria a Dios, que Dios los bendiga muchísimo. Estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, aquí desde Santiago del Estero, República Argentina. Acabamos de escuchar preguntas y respuestas de Grace Church, de la iglesia de Grace, de Gracia, sería en castellano.
Bueno, hay muchas cosas que son, digamos, de alguna manera polémicas, que podríamos decirla o llamarla de cierta manera, pero lo que sí quiero que entiendan cuál es el mensaje que quiero transmitirles a ustedes, queridos hermanos y amigos que me han escuchado y que han escuchado esta parte. Se ha hecho muy largo, muy tarde ya, pero para los que nos escuchan, quizás no los van a escuchar en directo. Lo que sí que es importante, un mensaje muy claro, que es volver a la palabra. El otro mensaje es entender que Dios nos está llamando para algo importantísimo, que es predicar su palabra. Que hay que dejar de lado las cosas que por ahí afectan a nuestra predicación. Por ejemplo, tener teologías cerradas o muchas veces por querer predicar o querer agradar a los hombres o querer agradar al pueblo, cometemos y decimos no muchas clases, pero cometemos herejías, decimos herejías. Pensar cosas como, por ejemplo, de que Dios es lo que aquí ponen de ejemplo, de que Dios del Nuevo Testamento es buenito y que el Dios del Antiguo Testamento es malo. Es como decir que Dios ha cambiado. Su palabra dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que es inmutable, es decir, inmutable quiere decir que no cambia. Aquí han escuchado algunas palabras que son netamente teológicas, propias del estudio teológico, que bueno, vamos a estar escuchándola y luego, si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar un poco sobre lo que es eso, ¿no? Las palabras que se han usado, escatología, exégesis, hermenéutica. Todas esas palabras que se han hablado aquí son palabras, digamos, que se las usa mucho en el estudio teológico, pero lo que quiero que entendamos es eso, que podemos sin querer, queridos hermanos, podemos por error, por no conocer quizás mejor la Biblia, ese es el mensaje verdadero, podemos llegar a cometer y a decir herejías en contra de la palabra de Dios y en contra de Dios mismo. Lo hacemos por desconocimiento, y Dios decía: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces tenemos que empezar a volver a la palabra de Dios. Yo creo que eso es, cuando yo he escuchado primero, no solamente esta, sino las otras entrevistas o conferencias que vamos a escuchar a lo largo de esta semana, me ha llevado concretamente y sinceramente a desestructurar, digamos, mi pensamiento. Yo tenía un pensamiento estructurado basado en lo que he aprendido, por supuesto, no le culpo a nadie, lo que hemos aprendido de alguna manera tradicional de las iglesias evangélicas, y cuando he escuchado esto sobre la palabra de Dios y después he podido comprobar a través de otras cosas lo que dice la palabra del Señor de verdad, lo que Dios quiere es que nosotros los cristianos volvamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el centro. No digo que no busquemos, por supuesto, al Espíritu Santo, que sea quien nos ilumine, quien nos guíe. Su palabra también nos puede iluminar, pero el Espíritu Santo es una persona que está aquí con nosotros, Él ha quedado con nosotros para guiarnos y para conducirnos. Pero no tenemos que dejarnos influenciar tanto por los sueños, por las visiones, que a mi juicio, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios, todavía Dios nos habla de esa forma, pero la forma que Dios nos habla más específicamente de la profecía mayor es la palabra de Dios, todos la sabemos, y muchas veces repetimos eso y decimos estas palabras, pero lo importante es volver a la palabra de Dios, volver al conocimiento de la palabra, a la lectura, al análisis, buscar y también personas que ya han leído la palabra, que nos enseñan de la palabra, que ya han pasado por esa situación, e investigar. No nos olvidemos que en muchos aspectos importantísimos es riquísima la palabra de Dios para estudiarla. Es un libro único, no hay otro libro, y no lo hablo desde el punto de vista religioso, sino es un libro único y excepcional. No hay otro libro como la Biblia, si podemos decir, no es un libro, sino es una biblioteca. Es decir, que hay muchos libros dentro de lo que es la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces es riquísimo en historia, riquísimo en arqueología, riquísimo en geografía, riquísimo en lo que es cultural, religiosa, políticamente hablando, es muy rico. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. Los invito a que hagamos esto, que volvamos a la palabra del Señor, que no nos dejemos engañar, que no pongamos por encima de la palabra. Esto vamos a estar hablando toda esta semana, por encima de la palabra, ni nuestro pensamiento, ni nuestras tradiciones, ni nuestra cultura, ni nuestro conocimiento, ni nada, sino que busquemos la palabra tal cual está escrita y busquemos la intención, es decir, la exégesis, digamos que hagamos exégesis, saquemos de la palabra de Dios la intención del autor y la intención que Dios tenía para que nosotros recibamos la palabra. Para eso hay que ver el contexto, es eso. Y bueno, todo eso vamos a estar hablando más adelante, pero bueno, nos dejamos con esa parte tan linda y bueno, para despedirnos vamos a escuchar a Dayira, si no me equivoco, así como se pronuncia, Yo Navegaré, una canción muy buena. Así que vamos a escucharla para despedirnos. Será hasta mañana, Dios mediante, RCB Internacional, a partir de las 20:30 horas aquí en Argentina, 1 hora menos en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador. Así que un abrazo grande para todos, que Dios los bendiga, buenas noches. Yo navegaré
allí